Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero continuar dentro de esta lista de reproducción alrededor del capítulo 3 de Aurel Leguerón sobre la tarea de Machine Learning de clasificación en aprendizaje supervisado. Continuar pues con los conceptos en los que ya habíamos consolidado el modelo clasificador a través del algoritmo SGD Classifier, un algoritmo de gradiente descendente estocástico que trabaja de manera aleatoria para construir el modelo predictor. Y luego de hacerlo, pues estábamos midiendo el desempeño de nuestro clasificador binario detector de 5. Íbamos en la matriz de confusión y habíamos visto que, a diferencia de la exactitud, nos hacía unos mejores conteos y una mejor visión de qué tan bien o mal se estaba desempeñando nuestro modelo. Entonces, la matriz de confusión es una forma mucho mejor de evaluar el rendimiento de un clasificador. Y pues la idea es contar el número de veces que las instancias de la clase A se clasifican como clase B, es decir, las veces que nos equivocamos, poder tener también la idea de cuántas veces nos equivocamos en la predicción. Por ejemplo, para saber la cantidad de veces que el clasificador confundió imágenes de 5 con 3, en la matriz de confusión se buscaría en la quinta fila y en la tercera columna de la matriz de confusión. Ya veremos que efectivamente las filas corresponden a los valores reales y las columnas corresponden a las predicciones en la matriz de confusión. Y para computar esa matriz de confusión habíamos visto que lo que hacíamos era primero construir con la metodología de validación cruzada, es decir, subdividiendo el conjunto de entrenamiento en hojas o subconjuntos más pequeños, en donde esos conjuntos los iteramos, los etiquetamos desde 1 hasta K, y pues, donde K es el número de subconjuntos en los que hemos dividido el conjunto de entrenamiento. Y pues lo que hacemos con eso es entrenar el modelo de clasificación en el complemento de cada uno de los subconjuntos y testearlo en cada uno de los subconjuntos. Y testeamos para hacer las predicciones en cada uno de esos subconjuntos y así tener de cada uno de los subconjuntos un vectorcito de predicciones, de clasificación en este caso, de detecciones de si es 5 o no la imagen. Eso lo hace la función cross-val-predict, es decir, nos implementa la metodología de validación cruzada en el conjunto de entrenamiento, pero no para dar puntajes de desempeño, sino para establecer predicciones de clasificación en este caso. Entonces, habíamos visto que utilizamos cross-val-predict, y con cross-val-predict, pues bueno, entonces, que era de model selection, de la librería Scalar, pues así construíamos un vector Y de predicciones, que es el que nos permitía comparar, y que siempre se demora. Vamos a ponerle aquí el porcentaje time, que nos va a decir esta validación cruzada con 5 hojas de validación, que es bastante para un dataset de entrenamiento de 60.000 imágenes. Pues va a ser una tarea que tarda, entonces porcentaje nos va a dar también la opción de, en todo momento, en cada línea de nuestro cuaderno Jupyter, decirnos cuánto va a tardar la ejecución de ese trabajo. Ese trabajo, en este caso, establecer el vector de predicciones, y ya cuando lo tengamos, pues ya le podemos decir, hombre, pues llamemos a la función confusion matrix del módulo matrix de Scalar, y entreguémosle a esa función confusion matrix el vector de etiquetas para nuestra clasificación binaria, que las etiquetas en este caso son booleanos, con el vector de predicciones, que también va a ser un vector de booleanos que indique con true si efectivamente la imagen correspondía a un 5, y con false si no lo correspondía. Y así veíamos que siempre en las columnas, en este caso, las columnas de la matriz de confusión son las predicciones y las filas son los valores reales. Empezando en este caso por la primera fila, va a ser los que en realidad, el total de los que en realidad no eran un 5. Así nos está diciendo, en definitiva. Vamos a ponerle acá nuestra pizarra para ayudarnos en la visualización, en la demarcación. Dios mío, aquí me pasó un accidente.
maluquito, inesperado. Uy, Dios mío. Muchísimo, ¿quién iba a creer que me iba a poder pasar algo así? Bueno, entonces voy a ponerles acá, quitar nuestro pad mouse de acá. Y bueno, entonces habíamos dicho que efectivamente las primeras columnas serán las de los valores reales y las filas serán las filas serán las de los valores reales, las columnas las predicciones, empezando con la clase negativa. Es decir, que la primera fila es el conteo de la suma de todos esos conteos que hay ahí en esa primera fila, es el total de los que son de la clase negativa, es decir, 53.115 más 1.464 son en total toda la clase negativa que tenemos en total, que en realidad son alrededor de 54.000, casi 55.000 imágenes del conjunto de entrenamiento, de las 60.000. Y 916 más 4.505, la segunda fila, son el total de las que pertenecen a la clase del 5, algo así como 5.400 imágenes, efectivamente son 5. De ellas, en la primera columna, el conteo de la primera columna, son aquellas que efectivamente fueron clasificadas como 5 y como que no eran 5 y efectivamente no lo eran, y la segunda, 916, son las que dijimos que no eran 5 y efectivamente sí lo eran, es decir, los falsos negativos. Entonces en los 916 es la cantidad de falsos negativos y 1464 es la cantidad de falsos, 1464 es la cantidad de falsos positivos, es decir, 1464 veces dijimos que la imagen correspondía a un 5, no era un 5 y sí lo era, entonces ese era un falso, dijimos que era un 5 y no lo era, es decir, era un falso positivo, 1464 falsos positivos, 916 falsos negativos y 4505 verdaderos positivos. Entonces tenemos unos buenos conteos, pero no quisiera ver eso de una manera, esa medición de desempeño mucho más precisa. Miren que ahora sí ya con estos 916 errores de falsos negativos y 1464 falsos positivos, en realidad vemos que entonces nuestro clasificador sí se ha equivocado bastantes veces, y así uno ve que eso que nos decía que el desempeño de él era como alrededor del 96% en exactitud y que nos daba la sensación de que nuestro modelo era demasiado bueno, en realidad no lo es tanto. Entonces como que viene la matriz de confusión a mostrarnos que frente a la exactitud la matriz de confusión es una mejor medida de desempeño. Luego de vamos a aquí a secar un poquitico para poder que nos permita mover el mouse el resto. Aquí tendríamos, digámoslo aquí, acá, miremos a ver de qué manera podemos moverlo. Aquí, ahora sí, nos movemos a la siguiente diapositiva en la que decíamos, bueno, pues entonces constituyamos mejor unas medidas de desempeño mejores. Claro que nos muestra que la meta en una matriz de confusión es que ojalá la diagonal principal, la suma de los elementos de la diagonal principal en la matriz de confusión sea el total de los datos, de tal manera que la cantidad de verdaderos negativos más la cantidad de verdaderos positivos fuera el total de los datos, y que en la diagonal secundaria de la matriz solo hubiera ceros, es decir, que hubiera ceros cero falsos negativos y cero falsos positivos. Bueno, entonces esa es como la meta. Y pues bueno, para unas mejores medidas de desempeño de un clasificador va a ser la precisión y el recall. La precisión va a ser como una medida interesante que
que mide pues lo que llamaremos la precisión de nuestro clasificador y se define como la porción de los verdaderos positivos, true positive, con respecto a todos los que dijimos que eran positivos, es decir, la suma de los verdaderos positivos y los falsos positivos. Entonces, para comparar la porción en la que sí acertamos con respecto a las veces que dijimos que eran positivos. Entonces, eso lo llamamos como la proporción de los predichos como verdaderos positivos con respecto a todos los que fueron clasificados como positivos y que algunos de ellos pues eran verdaderos positivos y otros eran falsos positivos. Bueno, pues entonces aquí, como nos hace la convención de que TP es el número de verdaderos positivos y FP es el número de falsos positivos, y Guéron nos da una afirmación muy interesante, y es: una forma trivial de tener una precisión perfecta es hacer una sola predicción positiva y asegurarse de que ésta sea efectivamente correcta. Entonces, si usted dice que es positiva y efectivamente sí lo era, o sea, el número de falsos positivos ahí sería 1 y, perdón, de verdaderos positivos sería 1 y la suma entre verdaderos positivos y falsos positivos ahí sería 1, entonces nuestra precisión sería de 1 sobre 1, es decir, nos tendríamos una precisión del 100%. Pero esto sería muy útil, ya que el clasificador, pero esto no sería muy útil, ya que el clasificador ignoraría todas las instancias positivas excepto la que acaba de detectar. Por lo tanto, la precisión generalmente se usa junto con otra métrica llamada recall o exhaustividad, también llamada sensibilidad o tasa de positividad verdadera, así, tasa de positividad verdadera, y esta proporción de instancias positivas, y es la proporción de instancias positivas que el clasificador detecta correctamente. De todas las positivas que le pasan, la proporción de ellas que efectivamente las detecta. Entonces, el poder de detección es el recall. De tal manera que el recall se define como la cantidad de verdaderos positivos sobre la suma entre los verdaderos positivos y los falsos negativos, que eran al final positivos, que eran efectivamente positivos. Entonces así podemos tener una medida del poder de detección de nuestro clasificador, y si está confundido acerca de la matriz de confusión, esto nos puede ayudar. Miren, en este uno puede ver que tenemos una matriz con 4 regiones, y en la diagonal principal tenemos un 8, un 3, un 9, un 2 y un 7, que son todos números que efectivamente no son 5. Y como la matriz de confusión, horizontalmente son los datos reales y verticalmente son las predicciones o las estimaciones, ese 8, 3, 9, 7 y 2 es la cantidad, en este caso del ejemplo, para la imagen, la cantidad de verdaderos negativos. Y los otros dos 5 en la parte inferior izquierda, estos dos de acá, entonces representarían los que dije que eran los falsos negativos, porque dije que no eran 5 si sí lo eran. Entonces mire que nos muestra que aquí están los falsos negativos en la parte inferior izquierda, en esta parte inferior izquierda que podemos resaltar con nuestro lápiz, esta parte inferior izquierda, porque en ellos efectivamente eran 5, dijimos que no en la predicción. Los falsos negativos tendríamos ahí 2. Y ya pasando a esta parte, a la primera componente de la diagonal secundaria, que son los falsos positivos, esos son los que dije que era un 5 y efectivamente no lo era. Miren, en este caso era un 6. Y ya la última componente, esta, me dice, ahí tenemos 3 5, los verdaderos positivos, los que dije que eran efectivamente 5 y predije que eran 5 y efectivamente lo eran. Y también esta matriz nos permite ver recordar que con esta configuración en la que la primera fila es la clase negativa y la segunda fila es la clase positiva y la primera columna es la clase negativa predicha y la segunda columna es la clase positiva predicha, entonces él nos muestra en esta gráfica que la precisión se calcula con la segunda columna y el recall con la segunda fila. El recall simplemente tomando los verdaderos positivos dividido la suma de los elementos en esa diagonal
en esa segunda fila, y la precisión como la cantidad de verdaderos positivos, en este caso 3, con respecto a la suma de esa segunda columna, que serían 3 más 1, 4. Entonces así nos mostraría que la precisión sería de 3 de 4 y el recall sería de 3 de 5. De 3 de 5. Entonces así la precisión me daría del 75% y el recall me daría del 60%, para el ejemplo. Entonces así la precisión y el recall, después él nos va a mostrar que, bueno, démosle manos a la obra, calcular esas medidas de desempeño y miremos que efectivamente, ¿cómo lo hacemos? Tomamos del módulo matrix e importamos las funciones precision score y recall score, y a la función precision score le entrega la comparación entre el vector de etiquetas y el vector de predicciones, y así él te entrega en este caso un 75% aproximadamente de desempeño. Entonces miren que lo que nos parecía con la exactitud un desempeño del 95%, en realidad no es tan bueno. La precisión de nuestro clasificador es del 75%, mientras que la exactitud era del 95%. Entonces la exactitud no nos estaba describiendo lo mal que estaba nuestro modelo desempeñándose, mientras que la precisión sí nos muestra no más es un desempeño del 75%. Y con el recall, que también llamas a la función y compara los vectores de etiquetas y las de predicciones para obtener en este caso un 83%. Y como estamos en la metodología de manos a la obra del Machine Learning según Guéron, nosotros nos vamos a nuestra práctica y decimos, bueno, pues las otras medidas de desempeño, tú llegas y las tomas y bueno, pues vamos a darle manos a la obra del Machine Learning. Entonces tomamos from de skiller y usted le trae del módulo matrix, importa import a precision score o de puntaje de precisión, y también coma recall o poder de detección score. Y bueno, pues después de que las llama, en la siguiente línea lo que hacemos es, hombre, pues ahora llamemos a la función precision score y entréguele a ella el vector de etiquetas JTrain de entrenamiento JTrain 5 y el vector de predicciones JTrain, a mí me gustaría llamarlo JTrain 5 predicciones, pero bueno, ayer lo llamamos, ayer lo habíamos llamado, miremoslo acá, que lo habíamos llamado a él, se ha llamado JTrain 5 predicciones, sí, así como me gustaría llamarlo a mí, control C, que son las de entrenamiento, pero en el conjunto de entrenamiento las predicciones totales. Pues aquí, control V, así, entonces, y así él me calcula la precisión y me dice que es del 83% en nuestro clasificador, la precisión, y el recall, miremos ahora sí, y el recall, entonces, recall score, entonces le damos otra vez esos mismos vectores, JTrain 5 y JTrain 5 predict, y él me dice que el recall es del 65% en este caso para nuestro. Entonces, que lo que nos parecía un muy buen desempeño en realidad no, en precisión es solo del 83% y en recall es del 65% para nuestro modelo clasificador con el algoritmo HGD Classifier, HGD o de gradiente descendente o clasificador de gradiente descendente. Entonces no olvide pues suscribirse a nuestro canal para seguir esta línea de reproducción, esta lista de reproducción que lo lleva a acompañarlo en la lectura del tercer capítulo de Guéron alrededor de cómo se construye un modelo de clasificación en aprendizaje supervisado. No olvide dejarnos sus likes o dislikes para seguir creciendo en esta didáctica de la ciencia de datos, sirviendo a la comunidad tanto empresarial como educativa,
de nuestra región, en especial a nuestros estudiantes de la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia, y suscribirse a nuestro canal y en la campanita para que les lleguen los nuevos videos de acompañamiento a la lectura y estudio en ciencia de datos. Muchas gracias.